Bienvenidos a nuestro programa Corazón Limpio, que hoy queremos hablar con Tulio David y yo, San Josón, compartiendo un tema. Paramos, escuchamos la palabra de Dios, caminamos hacia Dios. Dirección nueva. Dios creó universo, cielos y la tierra. Creó hombre y mujer, Adán y Eva. Cayó el pecado. Después Dios nunca para, siempre trabaja para salvar los hombres. Jesús habló, mi Padre trabaja. Y eso significa que no para su obra. Incluso en el día de sabático Dios trabaja. Pero ese no sabía los judíos que estaban en aquel momento, judíos. No ahora estoy hablando judío entero, ahora viven en Jerusalén o Israel o donde sea. Como padre nunca para, buscando su hijo para volver a su seno, que tenga comunión con él. Jesús resucitó un hijo joven de una viuda que vivía en Naín. En Lucas capítulo 7, 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud, hablando de Jesús. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Le había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él, Jesús, hablando de Jesús, por toda Judea y por toda la legión de alrededor. Nosotros ya sabemos esa historia. Señor se anticipa de su muerte, siempre sanando enfermedades, solucionando problemas, haciendo milagro. En este momento, para levantar un muerto joven, actúa no solo un espacio-tiempo, sino actúa por el Espíritu Santo, que toque los muertos, que levante, rompiendo la muerte. En este momento, nosotros todos morimos un día, tal fecha. Pero si escuchamos ahora por palabra de Dios, ya tenemos la vida eterna, vida nueva, porque es andando con la palabra de Dios. Por eso, para escuchar la palabra de Dios, necesitan primero parar. Que nosotros también, que si hacemos algo mal, hay un lugar, por ejemplo, cárcel. Ese un lugar también nos hace parar. Y alguna enfermedad viene, nosotros entramos en una cama, en un hospital. Es un parar. Y meditación o también oración y todo, un momento para, ¿no? Algunos solamente buscando la paz interior, o algunos buscando para estudiar algo, entender matemática, física, necesitan sentarse en una silla y en concentración de un material, también para conseguir algo.
que no podemos estudiar con fútbol, movimiento tan fuerte, corriendo, es imposible. Deporte sí, pero estudiar, eso significa es parar en un momento que para en concentrar. Si para un lugar, como por alguna equivocación o algo, está en cárcel o algo, pero saliendo de allá y mismo camino, camine, porque es corazón cerrado, sigue igual. Pero nosotros hablemos, si paramos, que escuchamos la palabra de Dios, después que tenga una vida nueva, porque es comunión con Dios. Comunión con Dios. Eso, una vida nueva. Yo recuerdo a Agustín, ese hombre estaba en cadena de pasión, carne, pero Señor le llevó un lugar, más tranquilidad, le hace parar del trabajo y un momento de meditar en la palabra de Dios. Y él escuchó la palabra. Romanos 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, lascivias, no contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveías para los deseos de la carne. ¿Escuchó esa palabra? Él salió no más pasión. Que Jesús habló a un difunto joven, joven, yo te digo, levántate. Nosotros no sabemos cómo lo escucharía ese joven difunto, pero escuchó, obedeció. Señor nos lleva a un lugar silencioso o nos hace parar. Es un momento muy bueno para escuchar la palabra de Dios. Si entra en nuestro corazón palabra de Dios por Espíritu Santo, rompe una cadena, atadura, alcohólico o droga o pasión de carne, cualquiera sea, que saliendo poder del Espíritu Santo que rompa todo, salió de libre de la oscuridad y es libre para servir al Señor, para hacer el bien, es libre. Por eso todo el mundo está corriendo hacia donde, lugar turístico, o a veces también ida y vuelta, su trabajo, a casa, estudio, o algún tipo de conversación con vecinos, siempre movimiento, ¿no? Un movimiento. Si escuchamos la palabra de Dios, ahora nuestro alma tiene la vida eterna, una vida nueva. Eso yo quiero hablar. Alguien si escucha la palabra de Dios, sigue igual camino caminando, pero otros salió de su oscuridad o su vicio y cambió todo. Eso nosotros esperamos que el Espíritu Santo le toque. Pero los pastores nosotros solo ayuda que palabra de Dios es aquí está y luego que le ayude con oración, meditación, le hace escuchar la palabra de Dios. Eso nosotros podemos hacer. ¿Cómo el Espíritu Santo le toca a un momento, le cambie? Si cambiaría una persona, sea nueva, eso tan maravilloso, una bendición grande de una familia, un honor de los pastores. Ese mensaje cambió, todo honor y también todo aplauso, todo espera que la gente cambie y sea feliz, sea bendecido por Dios. Tulio y yo, que estamos en una calle, Plaza Intervero, él tomaba mucho licor, enganchado licor, y quedaba en la calle, viviendo en la calle, ¿no? Pero nos contó que el Señor le ayude, que rompa su cadena de licor. Como solo mostrar de pare, ¿no? Él paró un momento que orar a Dios
para romper su vicio. Volviendo la Biblia, que el joven recuperó. Señor miró una viuda tan tristeza, tan desesperada, y conmovió su corazón, que tocó, le habló a ella: no llores. Bueno, y entonces yo también quiero decirles, no lloremos mucho por pérdida de dinero, por pérdida de salud, algún caso, muchas cosas que nosotros hemos perdido. El parar tiene que ser de Cristo, porque ningún paro, ningún descanso humano, terrenal, puede tomar altura a lo celestial. Ningún descanso humano puede hacernos parar y seguir hacia las alturas donde está el Señor. O sea que este paro, que nosotros acá vimos algo, ¿verdad? Porque el paro que necesitamos es el paro del espíritu del hombre y del corazón endurecido del hombre. Ese necesita un paro de Dios, que no lo vamos a encontrar en la tierra. Pero cuando tenemos ese paro, como acá vimos, que Dios nos hace de tal manera parar, que este hombre se tuvo que arrodillar. Para poder pararse delante de Dios, se tuvo que arrodillar. Vieron que es como una contradicción, sí, parece. Hablando de Iliam hoy que hizo que rodeara ante Dios. Entonces ahí vemos el paro de Dios. Y ahí me hace ver que el paro de Dios es al revés del paro del hombre. Porque el paro de Dios es que vos tenés que estar arrodillado, no parado. Ese es el paro de Dios. Porque cuando vos te parás delante de Dios, Dios te hace arrodillar. Es al revés. ¿Por qué? Porque ahí es tu corazón y tu espíritu que paró. ¿Por qué? Porque se humilló delante de Dios. Entonces le tiene que arrodillar. Ese es el paro que Dios quiere que hagamos. Nosotros estamos parados, pero arrodillados delante de Él. Es el único paro que Dios recibe. Porque Él recibe la humildad. Al espíritu humillado recibe el Señor. Ese es el paro de Dios. Porque el hombre, cuando hace su paro, se queda sacando como que yo soy fuerte, como que yo soy sabio, porque yo sé, y se para. Pero delante de Dios, el paro del hombre no sirve. Y sirve para muy poco. Este es el verdadero paro de Dios, ser humilde de corazón. Porque Dios recibe al humilde. ¿Para qué? Para pararlo. Pero pararlo en Él. Cuando Dios toca a la persona, cuando el Espíritu toca a la persona, lo para, se arrodilla, se entrega, para después caminar. Pero no caminar en el hombre, caminar sobre ese paro que tuvo de Dios. Sí, entonces escucha palabra del Señor, salió de la oscuridad, ¿no? Después, ¿qué camino caminamos? Siguiendo escuchar la palabra de Dios. Sí, así. Ahí el cambio de corazón. Claro, ahí está. Cuando recibe ese paro de Dios, ¿qué hace? ¿Empieza a correr? Ni siquiera se para. No se puede parar. Porque se tiene que humillar. Sí, y por eso como no escucha palabra de Dios, ¿qué palabra escuchamos? Yo creo que demonio. O según su voluntad. Pero no saben por qué es Dios. El domicilio de Dios está en el cielo. Padre nuestro está en el cielo, ¿no? Allí, Él puede saber todo, pero nosotros quedamos en la tierra, no puede mirar más allá, entonces mejor escuchar la palabra de Dios. Y ahí, ¿no? Pero domicilio de Dios, ¿dónde está? Corazón de los humildes. Dios está arriba y puede todo. Y es Él el que nos para.
Claro, El hombre para también, claro. pero es paro de hombre, Ah, pero no paro de Dios. ya. Cuando Dios para, Mm, el hombre, en vez de pararse, se arrodilla, porque presenta su ah, humildad delante Sí. de Dios, ah. para Y- que Él lo sí. levante. Entonces Jesús nos habló, ¿no? Que yo, no directamente, aquel momento judío, en Juan capítulo 6, 7, ahí estaba una conversación con judíos. Judíos preguntó a Jesús que quisiera hacer obra de Dios, pero Jesús habló a ellos. La obra de Dios es creer, creer en Él. ¿Quién? Que Dios le envía. Es la obra del hombre, verdadera obra del hombre, es creer en Él. ¿Para qué? Tenga comunión con Dios. Esa comunión con Dios significa escuchando su palabra continuamente, ¿no? Es sabio. Si escucha la palabra de Dios, eso parece como un acto pasivo, no activo. Pero yo digo, mayor activo, una acción activa del hombre es escuchar la palabra de Dios. Es un sabio y puede hacer cosas buenas. Salimos de la oscuridad por la palabra de Dios y después continuamente escuchando la palabra de Dios. Ese camino humildad y camino de la verdad. Todo animales, vida, árbol, incluso todo, espera los hombres que escuchen la palabra de Dios continuamente, ¿no? Esta tendrá felicidad. Sí, Ah, y también notamos que cuando Jesús, que iba caminando con sus discípulos y encontró esa participación de los familiares y de la gente y los vecinos que iban acompañando a la viuda, que traía a su hijo en un féretro, en un ataúd, y dice que Jesús vio ese caminar y ¿qué hizo? Paró. Pero no solo paró al difunto, no solo paró a la madre, no solo paró a los vecinos, paró a todos. Ahí Jesús paró con su Espíritu Santo a todos, a los muertos y a los vivos. Ese es Jesús, ese es el paro de Cristo. Cristo no para a los muertos, no para a los vivos, para a todos, a los vivos, a los sanos, a los enfermos, a los muertos. Y a los incrédulos los para, porque necesitan palabra verdadera de Dios. Y Él paró a todos. Y en esa oportunidad, la señal fue hacia ese joven que resucitó. Pero Él paró a todos, a los vivos y a los muertos. A eso vino Cristo. Y a sanar a todos, ¿verdad? Y a darle luz. A darle luz a todos aquellos que estamos en tinieblas. Sí, entonces suba un coche. ¿Y dónde va usted? No importa, ahora yo quiero correr con este coche. ¿Dónde? No sé. Pero si escuchan la palabra de Dios, por eso yo digo a ustedes, ese acto activo más fuerte es escuchar la palabra de Dios. Que tenga una dirección. ¿Dónde voy? Dirección correcta. Con un nuevo movimiento de vida. Porque antes tenía el movimiento de vida terrenal, pensamientos terrenales, pero ahora no. Fue parado por el Señor Jesús y le enseñó a caminar en el Señor Jesús, en el Espíritu. Y a caminar según el Señor le vaya haciendo caminar. ¿Verdad? Sí, entonces Jesús, que miró una viuda, tan tristeza, y movía, ¿no?, su corazón. Porque Dios no quiere ver la muerte. La viuda también paró. Los vecinos pararon. Sí. Dice, tú lo dijiste, hasta la viuda paró. No solamente aquel. Y aparte, ese muerto, ¿cómo podía haber escuchado? No podía escuchar nada. Y menos una voz de hombre, pero sí al Espíritu Santo. Porque Dios es espíritu de vida y estaba allí. Y le habló al espíritu de vida que se levantara y de vida otra vez. Y la viuda escuchó a Jesús, el muerto escuchó a Jesús, los vecinos escucharon a Jesús, los que lo acompañamos escucharon a Jesús,
Porque Jesús habló el Espíritu de vida que está en él Sí. y lo transmite. Sí, que mínimo nosotros que no camine bajo de sombra de muerte, sino una esperanza de aquel momento tendremos cuerpo glorioso. Así, mirando así, hoy camina, tenemos una promesa de Dios. Un nuevo caminar. Claro, nuevo camino. Bueno, muchas gracias por vuestra atención, que ya llegamos, que nuestra referencia terminamos en este punto y esperamos nuevo encuentro con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Amén. Amén.